Bienvenidos a esta transmisión especial de First Wellness Institute, la plataforma educativa para clubes y gimnasios que en esta ocasión está abriendo sus transmisiones para conectarnos y hablar sobre el tema de composición corporal. Como ustedes saben, esta es una serie de 3 transmisiones, de 3 webinars, y en esta ocasión hablaremos sobre los métodos de composición corporal. El objetivo de esta sesión es hacer un análisis y actualización de estas tecnologías que utilizamos para la evaluación de la composición corporal en la clínica y el deporte. Me surgen 2 grandes preguntas, pero quiero plantear una para iniciar. Preguntas que tienen que ver con el eje conductor de esta presentación. Esta pregunta sería: ¿cuál es la relación que guardan estas diferentes tecnologías para la evaluación de la composición corporal, tanto en la clínica como el deporte? Es decir, ¿en qué momento estas tecnologías tienen en común algunas digamos, formulaciones matemáticas o incluso en la creación de modelos de composición corporal? ¿En qué medida estas tecnologías pueden mezclarse para responder algunas de las preguntas de investigación cuando tenemos pacientes críticos o incluso cuando tenemos algún atleta de alto rendimiento? Resulta interesante. Veamos ¿a qué se refiere este crossover durante esta presentación? Una parte importante a reconocer es que la composición corporal en realidad es una acumulación de nutrientes durante la vida, como bien sabemos, y también de la adquisición de algunos otros sustratos a partir del medio ambiente y que de alguna manera son retenidos por el cuerpo. Es cierto que cuando hablamos de la composición corporal, siempre hacemos una referencia y es obligado a revisar este dogma central del estudio de la composición corporal con respecto a los 5 niveles propuestos por Wang y algunos otros colaboradores. Sabemos que la masa corporal al final es la suma de todos sus componentes. Por eso es que no solo al hablar de composición corporal, en realidad estamos hablando de la masa muscular, de la masa grasa o incluso del tejido óseo. En realidad deberíamos de hacer una revisión más exhaustiva a nivel anatómico, donde hablamos que hay una identificación de los elementos primarios de la vida, como son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, como los principales elementos que incluso llegan a representar hasta el 95% del cuerpo humano. Algunos otros elementos como son el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el magnesio, representan el restante 4 a 5%. Sin mencionar algunos elementos trazas que de repente no consideramos, pero que a nivel, digamos, de estudio de radiobiología o medicina nuclear resultan muy relevantes. Cuando hablamos de este nivel anatómico, es muy importante ponderar la relación que tienen los elementos con los componentes de la composición corporal. Por ejemplo, al hacer un estudio sobre la disponibilidad de carbono o la presencia del mismo, hablamos o podemos definir la cantidad o la concentración de un elemento como serían las grasas, por ejemplo. Al determinar el nivel de nitrógeno también o de este elemento, podríamos referirnos a la composición de la proteína celular. Incluso el potasio corporal es referente en muchas ocasiones de la masa celular corporal y que representa el metabolismo activo de las personas. Por lo tanto, el nivel anatómico en realidad es un elemento interesante a revisar cuando hablamos de la composición corporal dentro de este modelo compartimental y sabemos que agrupa estos 11 componentes que pudieran ser muy relevantes para el estudio de la composición corporal, como bien decíamos, a un nivel incluso más de investigación.
Por otro lado, el nivel molecular es un nivel que resulta de interés, dado que de alguna manera comprende desde 2 hasta 6 componentes en su estudio. Estamos hablando evidentemente de los lípidos, del nivel de agua total del cuerpo, de la proteína corporal, así como de otros elementos que contienen los minerales óseos, así como el glucógeno. Estos 6 componentes los podríamos desmenuzar un poco más a nivel molecular. Sin embargo, resulta muy importante hablar que hay unos lípidos de reserva que están caracterizados principalmente por triglicéridos. Es decir, cuando hablamos de lípidos y grasas no siempre hablamos de lo mismo. Es importante considerar que la reserva general o la reserva calórica que tiene el cuerpo la tiene en forma de triglicéridos o triacilgliceroles. Por otro lado, hay un componente también de grasas que representa parte de la masa libre de grasa por considerarse que son imprescindibles para las funciones biológicas, como los fosfolípidos, por ejemplo, que son parte de la estructura fundamental de nuestras células. Por otro lado, en el agua corporal, en este nivel molecular, también tenemos la presencia de esta agua extracelular y el agua intracelular como un componente que puede reflejar de alguna manera un estado patológico o incluso un estado de deshidratación propio de cualquier persona. Por otro lado, el nivel de proteína corporal total representa también un elemento de interés en el nivel molecular, y visto desde un punto de vista decíamos a nivel molecular, obviamente, y que participa más activamente en la composición de la masa libre de grasa. Por otro lado, el nivel de glucógeno que pudiera estar presente, por ejemplo, como una reserva de almacenamiento, o incluso ese tipo de minerales que se encuentran presentes en reservorio óseo. Entonces, el nivel molecular, de alguna manera representa tradicionalmente o identifica un modelo bicompartimental. Hablamos por un lado de las grasas que reflejan las reservas energéticas o la masa grasa o el componente graso, y por otro lado el componente libre de grasa o conocido como masa magra, que de alguna manera refleja también las reservas proteínicas. Entonces, en este modelo típico bicompartimental que puede ser estudiado en este nivel molecular, es muy importante que pongamos un enfoque hacia dónde orientamos la evaluación de estos componentes como reservas energéticas. Cuando abordamos el nivel a un nivel celular, estamos hablando de 3 a 4 componentes prácticamente. Hablamos de fluidos y sólidos extracelulares, del nivel de masa celular y particularmente la parte que incluye los adipocitos. Es decir, este nivel está compuesto entre 3 o 4 componentes. El más importante a destacar aquí serían las células, que pueden representar las células conectivas, epiteliales, nerviosas, musculares y particularmente las adiposas. De acuerdo a Moore y colaboradores, desde 1963 se hablaba de que esta es la zona más activa o la que presenta un metabolismo más activo, como es de entenderse. Por lo anterior, es obvio pensar que cualquier alteración que afecte a esta masa celular se puede monitorear para controlar la evolución de una enfermedad. Entonces, resulta muy importante este nivel de estudio a nivel celular, particularmente para la salud pública. Cuando hablamos, por otro lado, del nivel tisular, el nivel referido a tejido órgano, este comprende 5 componentes. Estamos hablando del tejido adiposo, del tejido muscular, el tejido óseo y el tejido nervioso. Ponemos aquí un aspecto que tiene que ver con la parte de vísceras y órganos, que básicamente agrupa a los principales órganos como son el corazón, los pulmones, riñones,
riñones, páncreas, que están puestos en un compartimento especial. Y de manera al margen podemos hablar de elementos residuales, que hoy se sabe que en buena medida representa hasta el 24%, por ejemplo, en el peso corporal en un hombre y cerca del 21%, por ejemplo, en la mujer. Esta parte del nivel tisular resulta importante estudiarlo, dado que tenemos que discriminar muy bien entre lo que sería la grasa y el tejido adiposo. Es decir, cuando se miden y taxonómicamente, pensando en su masa y las características metabólicas, son totalmente diferentes. No hablamos de lo mismo. Por ejemplo, en el tejido adiposo sabemos que está compuesto por adipocitos, de alguna manera por este líquido extracelular y por vasos sanguíneos también. Y sus propiedades metabólicas podrían estar ligadas, o de hecho están ligadas, a ciertos problemas de salud, como bien son la sensibilidad a la insulina, la diabetes o incluso el síndrome metabólico. En este caso, nosotros hablamos de 5 componentes, sí, pero tradicionalmente se habla de un estudio de 3 a 4 compartimentos que tiene que ver con la masa grasa, la masa magra, la masa ósea y la masa residual, particularmente, digamos, como parte del estudio, un seguimiento en la composición corporal. Hay un enfoque aquí muy importante. Yo me quedaría en este nivel pensando que al igual que el nivel celular es de impacto muy importante para la salud pública. Por otro lado, las técnicas de estimación de la composición corporal que utilizamos en la vida clínica o en el aspecto deportivo, fitness o wellness, sabemos que tiene de alguna manera su nivel de validación. Es decir, hay algunos que se consideran el gold standard, por ejemplo, la disección de cadáveres, que sería contabilizar, pesar, revisar volumen y densidades, de manera que lo hacemos pues prácticamente en vivo. Sin embargo, hay esa parte le podríamos llamar que es una parte directa, es una validación directa. Sin embargo, hay otra que podría ser indirecta, que usamos a partir de la densitometría, por ejemplo, del contador de átomos del cuerpo completo, de la estimación del agua o los diagnósticos por imágenes. Este segundo nivel evidentemente está trabajado ya con el gold standard que anteriormente mencionábamos, pero a partir de ahí todavía hay otro método que es de alguna manera que le llaman doblemente indirecto, como puede ser por ejemplo la antropometría y la bioimpedancia. Hace rato hablábamos acerca de la antropometría, la gran oportunidad que nos presenta de poder valorar segmentos y no solamente con la idea de medir composición corporal, sino con la idea incluso de ir a aspectos biomecánicos, como veremos en nuestra entrevista que hicimos a uno de nuestros profesionales en la idea de tener otras voces que pudieran robustecer un poco más la información respecto a la parte clínica y deportiva. Finalmente, este último apartado que decíamos de la antropometría y la bioimpedancia, pues es un apartado que finalmente está validado por los métodos anteriores, ya sea por los directos o los indirectos o incluso en este caso los directos. Se nos presenta una gran complejidad ahora para la medición, es decir, ya conocemos los 5 niveles de la composición corporal, de alguna manera conocemos cuáles podrían ser las técnicas de estimación de esta composición corporal, desde los directos hasta los indirectos, pero ahora nos toca revisar esta complejidad en cada uno de estos instrumentos. En la literatura vamos a encontrar evidentemente desde aquellos que son de baja complejidad, como bien hablábamos hace un momento, la bioimpedancia, el infrarrojo próximo, por ejemplo, la antropometría y el ultrasonido, resultan parte de esta área de baja complejidad. ¿Y por qué baja complejidad? No porque su técnica o su tecnología sea menor, sino porque representa más prontitud para la toma de datos, porque podría ser más económico, porque podría
podría ser fácilmente aplicable a grandes poblaciones. Por otro lado, también tenemos esta que pudiera ser de mediana complejidad, y aquí encontramos pues los equipos de absorciometría que hablamos hace un momento, los de tomografía axial computarizada, incluso la resonancia magnética. Esta de mediana complejidad pues tiene que ver un poco con la accesibilidad a estos instrumentos, el costo evidentemente, y los protocolos, que son protocolos que evidentemente tienen que ser muy cuidados y que la mayoría lo utilizamos prácticamente en la investigación. Es muy raro hacer un diagnóstico o mandar a un paciente o un deportista a este tipo de elementos, a menos de que no tengamos los elementos suficientes como para poder generar un diagnóstico. Por otro lado, tenemos también aquellos elementos de alta complejidad, como podrían ser la hidrodensitometría, la plestimografía que veremos a continuación, el conteo de potasio total y agua, por ejemplo, en agua doblemente marcada con algunos isótopos. En realidad, esta forma de realizar la evaluación de la composición corporal todavía existe, la seguimos haciendo y pudiera marcar estándares en cuanto a evaluación de la composición corporal. Sin embargo, ya no son tan prácticos. Hoy, por ejemplo, vamos a ver algunas revisiones con plestimografía y vamos a darnos cuenta que es un elemento bastante caro y que nos determina a veces dos elementos. Es una valoración bicompartimental, a veces no es tan vasta como pudiéramos hacerlo con otras tecnologías como la bioimpedancia, por ejemplo, o la misma antropometría. Entonces, vamos a hacer una revisión a continuación de esto, lo que serían los métodos ya vistos como tal, para que tú mismo hagas un discernimiento sobre la aplicación que podría tener cada una de estas tecnologías en tu práctica diaria. Veamos ahora la impedancia eléctrica. Esta metodología o esta técnica mide las propiedades eléctricas de un medio biológico. Se aplica una corriente de baja intensidad que regularmente va de 300 a 800 microamperes, y se considera que la bioimpedancia representa la oposición del tejido al paso de esa corriente eléctrica. Estos dispositivos pueden ser de tipo monofrecuencia y multifrecuencia. Cuando son de monofrecuencia se usan corrientes que van alrededor de los 50 Hz y que permiten de alguna manera una buena precisión del agua. Sin embargo, solo ofrece la lectura de 2 o 3 compartimientos corporales. En el caso de los dispositivos multifrecuencia, las corrientes pueden ser de alta frecuencia, que van desde los 25 hasta los 1000 Hz, y en este caso pues permite cruzar esa corriente eléctrica la membrana celular, y de alguna manera se obtiene agua no solamente total, sino intra y extracelular, además de múltiples compartimentos corporales. En el caso de la impedancia eléctrica, vías o bioimpedancia eléctrica, es muy importante comentar que hoy las tecnologías más usadas es la bioimpedancia, dado lo práctico que representa cargar con un accesorio y cuando son inalámbricas, cuando son de alguna manera compatibles con cualquier tipo de sistema iOS o Android, pues resulta muy fácil y muy transportable a cualquier lugar. Por otro lado, muchas de estas tecnologías ya presentan casi un análisis completo desde el nivel celular, incluso hasta atómico, hasta el nivel corporal total, incluso estudios hasta por segmentos. Me parece que esta tecnología de bioimpedancia eléctrica hoy está ganando campo. Recientemente vamos a tener también una entrevista con un investigador que está haciendo el estudio de grasa visceral a partir de bioimpedancia eléctrica, a partir de medición onfálica exclusivamente, digamos, localizada. Es muy interesante. Por otro lado, estos nuevos dispositivos que son fáciles de usar, que son muy intuitivos, de repente no contamos todos con la posibilidad de tener un accesorio que nos podría dar muchos elementos, pero tendríamos que tenerlos en un laboratorio, y aquellos que son transportables creo que es una buena opción para todos nosotros que estamos en el campo día a día. Otro método que resulta
importante de conocer es el método de infrarrojo, también conocido como infrarrojo próximo. Este consiste básicamente en una lectura por emisión de radiación electromagnética que va entre 916 y 1026 nanómetros. Este es el espectro, puede tener dos lecturas en esas emisiones, y se considera que hay un máximo de absorción de la grasa a 930 nanómetros, y para el agua el máximo de absorción es a 970 nanómetros. La aplicación de este se realiza particularmente en el bíceps cuando estamos hablando en estudios poblacionales o epidemiológicos, que bueno, tampoco es un instrumento que esté totalmente validado, pero se recomienda más realizarlo en el bíceps. Sin embargo, para menor escala también se recomienda optar por colocarlos, por ejemplo, en pliegues subcutáneos o incluso en tricipitales. Lo que sucede es que se aplica un haz de luz luminoso en las distintas regiones que ya mencionamos, y lo que sucede es que la cantidad de grasa se estima a partir de la penetración de ese infrarrojo y se traduce entonces en un porcentaje de grasa corporal como tal. Por otro lado, tenemos también a la antropometría. Y bueno, en este caso particular quiero destacar que la antropometría es un trabajo más artístico, es un trabajo totalmente artesanal y que requiere, bueno, de la consolidación de un antropometrista, requiere la acreditación de habilidades para estimar un error que le llamamos intraobservador e interpersonal. Es decir, comparado él mismo con la repetitividad que puede tener en la medición de sus pliegues, circunferencias o diámetros, y comparado contra un estándar. En este caso podría ser una persona que acredita en una técnica de antropometría como es el ISAC, que es una de las técnicas o de las acreditaciones más reconocidas que pueden resultar en diferentes niveles de acreditación. Hay hasta 3 niveles. Ya tendremos una entrevista con uno de nuestros profesores, decía yo anteriormente, que nos platicarán un poco sobre este concepto de acreditación. Por otro lado, aquí hay un uso de fórmulas muy específicas para determinar la densidad, la masa y los volúmenes. Es decir, esta es una técnica, como bien decíamos, doblemente indirecta, por lo cual entonces usa algoritmos que ya fueron validados por otras herramientas. Por otro lado, los pliegues, como bien decíamos, los perímetros y las circunferencias pueden resultar relativamente fáciles de medir y al mismo tiempo de interpretar. Es algo de lo que yo pondría como una cosa positiva en el caso de la antropometría, que no necesitamos tener comparaciones con poblaciones tipo, sino que medidos en el tiempo podemos observar fácilmente cuáles han sido las variaciones, las mejoras o incluso el seguimiento en un momento dado clínico de algún paciente. Por otro lado, también tenemos la técnica del ultrasonido. Esta ha sido una técnica que a recientes fechas ha adquirido alguna popularidad. Incluso se ha mezclado con las técnicas de bioimpedancia y se ha tenido alguna validación o se ha intentado contrastar contra otras técnicas. Yo diría que en esta técnica tendríamos que considerar que lo que mide es el grosor de la piel. Se aplica y se estima en los típicos pliegues tradicionales como son tricipital, subescapular, pectoral, abdominal, axial, supraespinal, muslo medio, entre otros. A través del nivel de refracción del ultrasonido es como se mide de alguna manera este punto de refracción de la luz, es decir, se considera esta reflexión acústica de las diferentes fronteras del tejido, que puede ser la piel, la grasa subcutánea, el límite del tejido grasa-músculo y el límite del tejido músculo-hueso. Es considerada como una técnica fiable, quiero decir confiable, en la medida de que se realicen mediciones locales, aunque requiere realizarse por triplicado de alguna manera.
Se puede realizar, como bien decíamos, en diferentes pliegues, y finalmente esta tecnología lo que hace es estima el porcentaje de grasa, eso es lo que estima, usando la densidad, las densidades adquiridas una vez que midió esta onda, y las mete en una fórmula clásica de Siri para obtener el porcentaje de grasa. Esta técnica entonces resulta ahora de esas técnicas que no son complejas, que de alguna manera nos permiten tener baja complejidad, un buen manejo, pueden ser portátiles, pueden ser relativamente más económicas que los otros instrumentos, y bueno, de alguna manera mucho de lo que se ha hablado sobre esta técnica es que puede funcionar mucho para la aplicación en la rehabilitación funcional o incluso en algunos deportes. Otra de las herramientas que me encanta es el DEXA, conocido como la densitometría ósea. Usa una tecnología de absorción con rayos X de doble energía y es considerada como el gold standard en la densidad ósea. Estas mediciones se hacen a nivel axial, recostado, y lo menciono porque hay instrumentos que se hacen a nivel periférico y eso no representaría una composición corporal como deseábamos. Esta técnica consiste básicamente en un par de rayos X, uno de alta y otro de bajo voltaje, que depende la marca, algunos van entre 140 la alta y de 70 a 100 la baja. Este haz lo que hace es pasa el cuerpo y se atenúa dependiendo el tejido. Por ejemplo, cuando cruza un medio sólido, como es el hueso, el haz, cierta cantidad del haz es absorbida por ese cuerpo, y lo cual hace que se atenúe al final. El resultado es un modelo de 3 compartimentos que llamamos prácticamente la masa grasa, la masa magra y la masa ósea. Estos 3 resultan muy relevantes y, como decía, es un gold standard para la medición de la masa ósea, y este instrumento ha tenido nuevas formas de evaluar más allá de la composición corporal. Se ha usado actualmente con nuevas aplicaciones, como es el uso de la morfometría vertebral, con el cual se observan algunas deformaciones del cuerpo vertebral en posición lateral, y bueno, es muy usado también en ortopedia, y como saben ahora la medición, por ejemplo, de pérdida de masa muscular, sarcopenia en el adulto mayor o en la mujer en climaterio, es una herramienta que es ampliamente usada y es una de las, digamos, tecnologías de mediana complejidad. Como decíamos, no son de uso tan asequible, tiene un costo que no cualquiera lo puede pagar, pero de alguna manera a partir de esta tecnología es que se han ido validando. Con respecto a la tomografía axial computarizada, también conocida como la TAC, es una técnica que también se le llama tomodensitometría. Esta técnica es radiológica, es no invasiva, y como decíamos ofrece imágenes en 2D y 3D. Este tipo de técnica es considerado como el método más preciso para evaluar la grasa abdominal o intraabdominal. Las mediciones son en un plano axial, como veíamos en el caso de la densitometría. En esta técnica también se entiende que entre más denso es el tejido, más se absorben los rayos X, por lo cual también se determina la densidad y la proporción de cada tejido. En la TAC se reconstruyen imágenes en corte cada 10 milímetros aproximadamente, de forma que en estos cortes podemos hacer una visualización de un área o de una sección que nos interesa. El intervalo de atenuación para el tejido adiposo de esta técnica radiológica está dados en unas unidades arbitrarias que se llama Hounsfield, y van entre menos 30 a 190 unidades aproximadamente. Este nombre, por cierto, es en agradecimiento al creador de la tomografía. Por otro lado, las determinaciones que se hacen de la grasa, en este caso de la grasa abdominal, son en volumen o en área.
En la actualidad se hace un solo corte, como bien decíamos, a nivel abdominal, a nivel L4, L5, para estimar esta área grasa visceral. En la diapositiva ustedes observan unas imágenes en un corte sagital y en un corte transversal. De izquierda a derecha observamos una medición del espesor mínimo de la grasa subcutánea y es el espesor máximo de la grasa preperitoneal, en ese orden, en el inciso A. En el inciso B, de la segunda vista, digamos sagital, se observa un espesor máximo de grasa subcutánea y espesor de grasa intraabdominal. Este segundo es el que resulta de interés cuando estamos midiendo la relación de la grasa subcutánea contra la grasa intraabdominal, y en algunos estudios esta correlación resulta muy importante para hacer predicciones de riesgos cardiovasculares. La imagen C se observa el espesor máximo de la grasa subcutánea, y bueno, después vemos otra imagen a la extrema derecha, que es en la diapositiva, se ve en una vista transversal y se contrasta también de alguna manera. En el inciso A son 3 líneas que van de arriba hacia abajo. La primera línea se mide el espesor mínimo de la grasa subcutánea y el máximo de grasa preperitoneal. El B, en la siguiente línea hacia abajo, es el espesor máximo de la grasa subcutánea, es lo que marca la línea B, y el C marca el espesor de grasa intraabdominal. Este tercero es el que resulta importante en una medición o interpretación de una tomografía axial computarizada. La hidrodensitometría es otra de las consideradas como altamente complejas técnicas por el hecho de, bueno, tener que conseguir una alberca o un tanque para poder sumergir un cuerpo, una báscula, y bueno, se pide en la técnica que haya una inmersión con una expiración forzada, por lo tanto no se considera que pudiera ser una técnica fácil de realizar con cualquier persona. A considerar, a esto le llamamos como pesaje hidrostático. Se mide el peso en seco primero y después en el agua. La diferencia representa el volumen de agua desplazado. Según el principio de Arquímedes, el volumen de un cuerpo es igual al volumen del agua desplazada por dicho cuerpo, de modo que cuando es sumergido en el agua en un tanque lleno de agua, después de haber realizado una expiración máxima, tenemos ese valor de que llamamos nosotros del volumen. De alguna manera, a partir de estos datos se calcula la densidad corporal total, como esta relación entre la masa del cuerpo y su volumen, expresado en gramos por mililitro o gramos por centímetro cúbico. Esta densidad nos dará el porcentaje de la masa grasa relativa. ¿Cómo? Pues bueno, a partir de las ecuaciones clásicas de Siri de 1961 y la de Browsen de 1963. Los valores que se consideran promedios y que han sido publicados para los hombres, es decir, los valores de densidad, son de 1.062 gramos por mililitro, y en el caso de las mujeres de 1.049 gramos por mililitro. Esto resulta importante porque este método es un método de validación para otros métodos densitométricos a partir de la medición del peso y del volumen, claro está. Comento esto porque se usa en la corrección, por ejemplo, del volumen pulmonar residual, por dar un ejemplo, y también en el uso de la plestimografía de aire, que veremos a continuación. Y finalmente tenemos a la plestimografía por desplazamiento de aire, el equipo mejor conocido como BOT-POT. Este es una técnica que se considera que mide el volumen corporal a través del desplazamiento de aire que produce un cuerpo dentro de una cámara hermética. Digamos que emula la hidrodensitometría que mencionábamos hace un momento, solo que es a partir de volúmenes, en este caso, en lugar de volúmenes de aire, en lugar de volúmenes de agua desplazados. Se considera como un gold standard en la medición de la masa grasa, por supuesto, y particularmente en la medición de volúmenes pulmonares.
En esta técnica se mide el volumen del gas torácico, el cual es de alguna manera calculado directamente por el equipo, mientras el paciente dura unos 15 minutos sentados, respirando a través de un pequeño tubo. La prueba se realiza en una cápsula de fibra de vidrio. Realmente el paciente tiene que entrar con un traje de baño, tiene que haber una calibración previa del equipo y debe de permanecer sentado mientras el aparato mide la densidad corporal total. Y según los cambios de presión de aire en esa cámara cerrada, es a partir de cómo se determina la masa grasa y la masa libre de grasa finalmente. Finalmente, y no menos importante, me gustaría hablar un poco sobre los métodos de estimación de agua corporal total. Como yo decía en un principio, estos métodos pues forman parte de los de alta complejidad para realizar, porque no son fácilmente, no se pueden llevar fácilmente a cabo y tienen que llevar una vigilancia muy estricta para esto. Normalmente lo hacemos en investigación, pero es muy poco probable que lo hagamos con la gente de ordinario, nuestros pacientes o en los equipos deportivos. Entonces, este se conoce como un método por dilución de isótopos de hidrógeno, como son el deuterio y el tritio, además también de usar isótopos de oxígeno, por supuesto. Se suministra a un sujeto algunos de estos isótopos radiactivos y se estima la cantidad de agua total de acuerdo a su dilución. Aceptamos para esto que, de acuerdo a la regla de hidratación, que supone que la masa libre de grasa contiene 73% de agua. Así podemos calcular esta misma masa magra y con posterioridad calculamos o determinamos la masa grasa por sustracción del peso. Entonces este método es un método que también se puede utilizar, forma parte de las técnicas o de las metodologías de composición corporal, dado que el agua es un compartimento muy importante. Por otro lado, resulta importante comentar que este tipo de técnica es un apoyo a las otras técnicas, dado que proporciona parámetros de validación para otras técnicas mismas, como es la bioimpedancia, por ejemplo, donde la hidratación media del cuerpo, incluso la masa grasa y la masa magra, son calculados a partir de estos datos. Por otro lado, también tenemos el método de conteo atómico que se llama potasio 40. A saber, este es un método de las emisiones de isótopos radioactivos del potasio. Se toma como referencia el conteo de masa magra, dado que sabemos que cada kilogramo de masa magra contiene 66 micromoles de potasio y en los varones y 60 micromoles de potasio en las mujeres. Entonces, a través de esta relación se determina la masa magra de alguna manera porque está presente en ella, ¿verdad? Y está ausente en los triacilgliceroles o en la masa grasa. Finalmente, es para mí un gusto enorme agradecerles que hayan estado escuchando esta primera transmisión de webinar aquí en nuestra plataforma de First Wellness Consultants, el instituto dedicado a la educación en línea para clubes y gimnasios, y que de alguna manera tratamos de hacer esta especie de divulgación a partir de esta formación en línea. Tenemos otros cursos que los invitamos a que participen. Nuestra plataforma estará abierta a todos aquellos que fueron inscritos a este curso. Les invito a que naveguen por nuestra plataforma. Por aquí al final aparecerán los datos de nuestra página de internet para que revisen algunos cursos que tenemos en línea que están vigentes, como es el curso de acreditación Wellness Coach, entrenador para la salud. Tenemos una variedad de cursos, cerca de 36 cursos. Estamos hablando de cursos para entrenadores para trabajar con adulto mayor, trabajar con obesidad, mujer en climaterio, hipertensión o problemas cardiovasculares, y
bueno, a partir de ahí creo que podríamos generar una relación muy importante en estas transmisiones educativas que estamos haciendo. Yo con gusto estoy para recibir sus dudas y comentarios. Aquellos que estuvieron presenciales pude contestar alguna de sus preguntas, otras no, pero me comprometo a investigarlas. La intención es que este sea un foro para todos ustedes en la formación en línea. Recuerden que en las siguientes transmisiones tendremos algunos invitados especiales, profesionales, porque es importante escuchar otras voces también de las personas que día a día hacen investigación en composición corporal. Con ustedes soy el doctor José de León, su Wellness Coach. Si en algo les puedo servir, estoy a sus órdenes. Por aquí aparecen mis líneas de contacto también y mis redes sociales. Muchas gracias por estar presentes. Hasta siempre.